La extorsiva medida que llevan adelante los piqueteros del sector transportista genera inquietud en los gremios de la producción. ¿Existiría o no la colaboración o el apoyo de algunos referentes también de los piqueteros de la Argentina o incluso de otros países en esta movilización? Es uno de los temas de los cuales vamos a hablar en esta noche. Buenas noches, gracias Gustavo por la suplencia de Benjamín Livieres en esta noche. ¿Cómo estás? Muy bien, muy Buenas buenas noches, noches. Augusto, a la teleaudiencia también. Vamos a hablar de un tema que es de la jornada realmente y de la semana, así es que vamos a hacer un reconocimiento de campo. En estos días surge en Paraguay un fenómeno inédito: la directa vinculación del movimiento de los camioneros con un sector político y la acción concreta en boicot a sectores productivos. Para muchos es simple coincidencia, para otros es una fotocopia del hostigamiento a productores que ha provocado un fuerte impacto en la economía argentina. Nada mejor que comparar cuando los fenómenos son inquietantemente similares, más aún si estos hechos provocaron la ruina financiera de muchos emprendimientos en el vecino país. La incidencia de la mala política y los enfoques sociales populistas en la salud económica es el tema que enfocamos esta noche con una calificada observadora de la actualidad en Argentina. Señora Viviana Vallés es nuestra invitada y vamos a su ficha a continuación. Viviana Vallés es periodista argentina, conductora de radio y televisión. Comenzó su carrera profesional en el año 1999. Se destacó por su labor periodística en las señales informativas del Canal 26, 360 TV y las radios La Red y Radio 10. Actualmente conduce el ciclo Más Info en La Nación, el canal de noticias del diario con el mismo nombre. Es corresponsal del canal GEN en Buenos Aires desde hace 3 años. Bueno, y presentamos entonces a nuestra corresponsal en Buenos Aires, Viviana Vallés. ¿Cómo estás, Viviana? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Gustavo? Augusto. Buenas noches para ustedes y toda la teleaudiencia. Un placer. Gracias por la invitación. El placer es nuestro. Viviana, cuando ves y escuchas que te hablan de camioneros que se conforman en piquetes, que tienen un discurso en contra de sectores productivos, que tienen un discurso pro impositivo. ¿No te parece que es una película que ya vieron en tu país? Totalmente. Es un déjà vu. Es una película ya vista, Augusto, que lamentablemente les puedo anticipar, digamos, que sé cuál es el final. El final es que bajo, digamos, la máscara del populismo y del tratamos de salir a ayudar a todos, muchas economías quedan en la ruina. Igualmente, para mí habría que diferenciar los sindicatos de los autoconvocados. Por ejemplo, pasa habitualmente en Argentina que camioneros autoconvocados deciden un bloqueo de ruta, muchas veces por varios días, y eso hace generar déficit, por ejemplo, en las góndolas a la hora de ir a comprar, digamos. Nosotros como compradores quedamos rehenes de una situación que muchas veces nos excede, ¿no? Digamos, ellos tienen un poder muy fuerte y cada vez que pueden lo marcan y lo hacen notar. Ahora, Viviana, ¿y qué es lo que trae, digamos, esta historia de los piqueteros? Porque como bien estabas diciendo, es casi como un déjà vu cuando desde Paraguay escuchás hablar acerca de este movimiento que está iniciando, ¿no? ¿Qué es lo que se viene luego? Lo que se viene es una grieta absoluta. Nosotros, como ustedes saben, en Argentina la palabra grieta, que la instaló en su momento el periodista Jorge Lanata, quedó para siempre, ¿no? ¿De qué lado de la grieta estás? Y lo que suele pasar, justamente con los piqueteros, por ejemplo, con las personas que bajo la consigna de reclamar por algo que ellos consideran justo, te ponen a vos como rehén. Entonces, ¿qué termina pasando? Odias con toda tu alma a estas personas que deciden
cortarte una ruta, bloquearte un puente, imposibilitarte la llegada a Capital Federal o a la provincia de Buenos Aires. Acá en Argentina lo que suele pasar, y les explico a los televidentes de ustedes que quizá no conocen Argentina y no han venido nunca a Buenos Aires puntualmente, es que muy cerca del Obelisco está el puente Pueyrredón, que es una de las arterias principales que une la capital con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y lo que suelen hacer los piqueteros es bloquear habitualmente esa vía, y otra que también te permite el ingreso a la capital o a la provincia, que es Puente La Noria, en la zona sur del conurbano bonaerense. Si te bloquean esas dos arterias, vos quedás de verdad en el medio de la nada. O sea, no podés ir a tu trabajo, no podés volver a tu casa. Y muchas veces lo que suele pasar es que queman gomas, son 3 o 4 personas que bloquean una arteria principal y lo único que hace la policía con patrulleros es protegerlos a ellos, no te protegen a vos, que tenés que llegar a tu casa, llegar a tu trabajo. Y la verdad es que vos ni entendés por qué están haciendo lo que están haciendo, y ya se desluce el reclamo. Y se genera la grieta, la gente que está a favor de las personas que reclaman por lo que consideran justo, a pesar de complicarte tu vida, y las personas que, hablo también por mí, considero que es justo reclamar, que estamos en democracia, pero no sé si esto de exceder el límite y complicarle la vida a otros está bueno. Vamos a puntualizar de nuevo que Viviana está hablándonos de Argentina, porque se parece mucho a una crónica de lo que pasó en estos días en Paraguay. Ahora, Viviana, y algo que se parece mucho también a Paraguay son los brazos caídos del gobierno en relación a una actitud que tendría que ser constitucionalmente propia, como es la protección de los ciudadanos. Acá no se ha visto a la policía despejando rutas, no se ha visto a la policía ordenando el tránsito, la policía está desaparecida, y el gobierno evidentemente se manifiesta casi sin opinión sobre el tema. ¿Cuál es qué sucede en Argentina respecto del gobierno y estas movilizaciones? Lo que pasa, Augusto, yo creo que el gobierno, ningún gobierno, bueno, el gobierno de Mauricio Macri, es verdad, ha sabido en algún momento, yo me acuerdo, ahora se me viene a la cabeza, por ejemplo, rápidamente, una protesta de los trabajadores de la empresa Cresta Roja, que continuamente, una empresa de pollos muy importante, continuamente cortaban Panamericana, también una autovía importantísima para ir a la ruta 8, a la ruta 9, a 80 kilómetros del Obelisco aproximadamente, y el gobierno de Mauricio Macri, con la ministra en ese momento Bullrich a la cabeza, ellos, digamos, su lema era no reprimir, por supuesto, pero sí, si era necesario, llegar con camiones hidrantes o con guía y pedirles gentilmente a los piqueteros que se corrieran del lugar porque la gente necesitaba circular. A mí me parece que siempre el gobierno, y sobre todo el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner y ahora de Alberto Fernández, tiene, no sé si miedo de tener que utilizar algo similar a la represión, porque los periodistas muchas veces nos preguntamos, bueno, hay un término intermedio, hay un gris, no necesitas reprimir para que los piqueteros desalojen una ruta, desalojen un puente, que entre paréntesis es algo ilegal, ¿sí? Ellos deberían ir presos porque están haciendo algo que no corresponde. Hay un límite intermedio. Y me parece que el gobierno muchas veces es tibio en ese sentido y protege a esos sectores. Claro, sectores que traen, por supuesto, muchísimos problemas. Cuando la tibieza se parece mucho a la complicidad, ¿no? Exactamente, y a la connivencia, porque vos fíjate que muchas veces los piqueteros o la gente que reclama planes sociales lo que hacen es quedarse y acampar. Han acampado 3 días seguidos en la 9 de julio. Ustedes saben lo que significa la 9 de julio para los porteños. Llegar al Obelisco, irse de ahí, ir a la zona de Puerto Madero, el Bajo. Han acampado, ha cortado completamente durante 3 días la zona del Obelisco y la policía estaba ahí simplemente para custodiar a ese tipo de gente. Entonces uno se siente a veces desprotegido, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo puede ser? Yo pago mis impuestos, soy un ciudadano que contribuye, quiero ir a mi trabajo y quiero cumplir con mis tareas. ¿Y a quién protege el gobernante? Bueno, un poco lo que pasa con la justicia, ¿no? Si un delincuente entra a tu casa, está invadiendo tu privacidad y vos lo matás, acá lo primero que se piensa es que vos, no sé si actuaste en legítima defensa, no, quizás sos un asesino, no se piensa al revés, que ha sido un delincuente entrando a tu casa con la intención de robarte y de matarte. Entonces, últimamente lo que los argentinos estamos sintiendo es eso, la falta de protección absoluta
y desde diferentes ángulos, ¿no? Ahora, al igual que en la Argentina, acá en Paraguay estamos viendo algunos sectores políticos que están acompañando las reivindicaciones que hacen estos sectores o estos gremios de camioneros, estos aprietes a sectores productivos. Al inicio lo estabas explicando, Viviana, y creo que es importante puntualizar, ¿no? ¿A qué lleva posteriormente? Bueno, la gente, digamos, le toma bronca a ese sector. Digamos, los camioneros autoconvocados o los productores que deciden cortar la ruta, quizás seguramente el reclamo es justo, ellos están reclamando por las tarifas que pagan, que muchas veces son excesivas, pero la gente lleva a tenerle bronca a esa persona que reclama, bronca porque cuando vas a la góndola muchas veces hay falta de stock o escasez, y muchas veces porque la comunicación no es buena. Lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, lo que nos ha pasado en la Argentina con el sector agropecuario y con muchos productores autoconvocados o camioneros que son dueños de los camiones ellos no tienen sindicato, no corresponden a ningún sindicato, ellos son los dueños de los camiones, se autoconvocan en alguna ruta y deciden cortar. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, que se arreglen entre ellos, digamos, ¿no? Ahí el gobierno no se mete. Entonces, si los camioneros quieren estar un mes bloqueando una ruta, sin llevar mercadería, sin transportar granos, el gobierno ahí da un paso al costado. Entonces me parece, volviendo al tema de la tibieza, que a veces los gobiernos no deberían dar un paso al costado y lavarse las manos. Ahí alguien tiene que intervenir. Porque después se lo pagamos nosotros también, ¿no? Más que nada porque la actitud, la opinión es muy reduccionista. Exactamente lo mismo dijo el presidente esta mañana. Exactamente lo mismo. Pero en la situación que debe dirimirse, el versus de la situación al respecto de las tarifas y compañía. Sí, tienen razón, es un asunto que tienen que arreglar entre ellos. Pero el asunto que el gobierno tiene que arreglar es el asunto del libre tráfico de personas. Y eso no es una cuestión que tienen que arreglar entre ellos. Claro, una garantía constitucional. Claro. Y quería preguntarte, Viviana, sobre 2 episodios que me parece que fueron muy gráficos en la historia argentina al respecto de perjuicios concretos a la economía argentina. El tema el tema agrícola, particularmente de la soja y no sé si otros productos, y últimamente el tema cárnico. ¿Qué episodios se dieron en la relación entre el gobierno y los productores y cuáles han sido los resultados? Bueno, con el tema carne hubo un tema complicadísimo en la Argentina. No es la primera vez que sucede. En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pasó algo similar. El gobierno, o lo que salió a decir el presidente de la Nación, Alberto Fernández, digamos, para muchos escudándose bajo la mesa de los argentinos tiene que estar llena de carne. El presidente, mal asesorado, salió a comunicar que no podíamos pagar el kilo de asado el mismo valor que se pagaba en Alemania. Eso no es así. Esa es una información que al presidente no lo asesoraron bien. Y entonces el gobierno, cansado del incremento de la carne, dijo, bueno, ok, cerramos las exportaciones durante 30 días. Eso generó un revuelo absoluto. De hecho, los integrantes de la mesa de enlace fueron a hablar con el gobierno, muy enojados, dijeron que ellos venían teniendo una relación cordial y que de repente se desayunaron con esa noticia que el presidente no se las había anticipado. Y durante esos 30 días hubo tires y aflojes de parte de los representantes de la mesa de enlace y el presidente, y finalmente eso concluyó. La realidad es que el precio de la carne es un problema grande en Argentina, porque si bien ahora tuvo una bajada importante, lo más probable es que se genere un rebote y que empecemos a pagar la carne bastante más cara de lo que la venimos pagando. Ustedes saben que acá en Argentina el gobierno decidió sacar a la venta cortes populares de carne, cortes, digamos, más baratos, a precios accesibles para que la gente fuera al mercado y comprara. Eso también generó un problemón porque al principio esos cortes de carne vos los mirabas y eran pura grasa, había muy poca carne, tenías que buscar muy bien cortes que tuvieran carne y no grasa. Después eso mejoró y pusieron a la venta cortes populares para que todas las personas tuvieran acceso, ¿no? Pero claramente, Augusto, esto que tocas es un tema que el presidente Mauricio Macri, a diferencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández, supo manejar mejor, si querés, la relación con el campo. Igualmente tuvo que subir retenciones, algo que al inicio de campaña había prometido no hacer, pero la relación de Alberto con el campo sigue siendo tirante, a pesar de que, no sé si te acordás,
En el conflicto del campo en el 2008 aquí en Argentina, Alberto Fernández era jefe de gabinete del presidente de la Nación y ahí decidió renunciar porque él no estaba de acuerdo con la 128 y él dijo que nunca se iba a pelear con el campo. Bueno, la relación es bastante tirante. Bueno, tenemos que hacer una pausita, Viviana, si te parece, y retornamos en un minutito con más curiosidades sobre lo que pasa en la Argentina y que se parece tanto a lo que pasa acá en este momento, ¿sí? Continuamos en el programa de entrevistas Fuego Cruzado. En Bahía Blanca ocurrió hace poco, Viviana Vallés, con quien estamos en comunicación desde la Argentina, algo muy peculiar con el tema camionero. 5 días de bloqueo, Augusto, 5 días de bloqueo al puerto local que finalmente produjeron que unos 11.000 camioneros y 40 buques estén parados, Viviana. Finalmente eso se pudo solucionar, pero queda siempre ese sinsabor de tener un conflicto tan grande y que en cualquier momento puedan hacer los camioneros o los piqueteros este tipo de protestas que generan problemas a toda la economía, ¿no? Totalmente, Gustavo, era lo que te decía al comienzo, esa sensación del habitante argentino de estar a merced de, ¿no? Y de ciertos sectores. Bueno, ustedes hablaban de la similitud con cosas que pasan en Paraguay, ¿no? O sea, hablamos de los camioneros, de los piqueteros, de lo que pasa en los puertos, bueno, vacunatorio VIP, lamentablemente ahí también tenemos similitudes, Argentina-Paraguay. Creo que las visitas a Olivos no. Después, si quieren, otro día les cuento, es otro papelón que el gobierno va a tener que dar explicaciones en plena cuarentena a las visitas que recibían. Pero digo, eso se solucionó, lo que vos decías, el conflicto de Bahía Blanca, pero siempre a la espera de, bueno, ¿cuándo va a volver a ocurrir algo similar? ¿No? O sea, ante cualquier conflicto, el corte, el bloqueo, el faltante de stock, el aumento de precios también, porque ¿qué genera eso? Cuando vos vas a la góndola no hay el producto y si queda, el precio está súper, hiper remarcado. Entonces, ¿lo comprás a un precio que no existe o lo dejás de comprar? Lamentablemente en Argentina no tenemos la cultura que tienen, por ejemplo, los habitantes de países europeos, donde si el kilo de tomate está 2 veces más que lo que debería estar, no se compra tomate. Acá en Argentina, lamentablemente, si lo necesitamos, lo compramos, a pesar de que el precio esté más caro. Pero la modalidad piquetera empezó después del conflicto del 2000 en Argentina, yo creo que llegó para quedarse y me parece que esa es una materia pendiente de todos los gobiernos que han pasado desde aquel momento a esta parte, de tratar de alguna manera, ya no sé si se puede negociar con este tipo de personas, pero sí hay que resolver de manera urgente, porque es algo muy enquistado en nuestra sociedad. Claro. Además, yo sé que es un lugar incómodo charlar sobre una situación así en un país tan prodigiosamente rico y el que queremos tanto como Argentina y particularmente Buenos Aires, que es un sitio que añoramos siempre. Viviana, es muy importante conversarle también a la audiencia sobre... ayer hablaba con un amigo y me decía, mira viejo, estoy en Miami, aquí hay más argentinos que americanos en este momento. O sea, y no vinieron a buscar la vacuna, sino vinieron a invertir y a quedarse. Y lo mismo pasa en Paraguay y en otros lugares en materia de inversiones. Entonces, quiero que reflexiones también en la parte final ya casi del programa sobre las consecuencias que ha tenido esta grieta, digamos, durante esta década en Argentina, para su economía fundamentalmente y para su sociedad también. Para la economía ni hablar, Augusto. O sea, la economía está completamente fundida en Argentina. Ya antes de la pandemia estábamos muy mal, asumió el presidente Alberto Fernández, sabía que tenía por delante un temón. Bueno, arreglar también la deuda con el Fondo Monetario y de ahí empezar a reconstruir, y encima llegó la pandemia. Más del 50% de la población en Argentina es pobre. Hay muchísimos chicos, más de 1 millón de chicos en Argentina se corrieron del colegio y según las estadísticas no van a volver a las clases. Muchos chicos jóvenes de 20 a 21 años ya están tratando de generar becas o contactos con universidades de afuera, se van a probar suerte, se quedan. Entonces eso inmediatamente te hace pensar, bueno, ¿qué tipo de generación futura nos va a quedar en Argentina? Chicos que son
hijos y nietos de personas que nunca vieron trabajar, que solamente vieron cómo seguían teniendo hijos para recibir planes sociales, ¿no? Un plan social es genial como una ayuda inicial, pero no como una constante, no como una modalidad de vida, vivir de un plan social. A mí particularmente me ha pasado contratar gente para la construcción y que me digan, la verdad no me conviene venir a trabajar, levantarme a las 5 de la mañana, estar hasta las 5 de la tarde en la obra, cuando yo con 5 o 6 hijos, con un plan para cada hijo, puedo vivir. Eso es muy triste. Sí. Entonces mucha gente se está yendo, los jóvenes se van y las personas adultas generan la posibilidad también de irse a otros lugares, ¿no? Uruguay es un destino, Paraguay es otro destino, Miami, y ni hablar de países de Europa, que llegan para trabajar de lo que sea y después ver la posibilidad de invertir. Eso la verdad es que es muy triste porque te hace repensar, bueno, cuál va a ser el futuro nuestro, ¿no? Cuando cerraron 900.000 comercios en Argentina, antes y después de la pandemia, yo te estoy totalizando, ¿no? Las pymes, las pequeñas y medianas empresas están destruidas, hay sectores que no han vuelto al ruedo y no van a volver. Esa gente está realmente muy mal, muy mal. Bueno, y la fortaleza. Gustavo, Sí. me quedo con un comentario, discúlpame antes de tu consulta. O sea, estamos ya cerrando una generación de personas que, como decís, no vieron a sus padres trabajar, que vivieron de planes. Una generación, o sea, Exacto. ya es una franja de memoria, Claro. ¿verdad? A Porque base del cerraste subsidio. un circuito de memoria, digamos, ¿verdad? Entonces, le decía a este mismo amigo en Miami, le decía, mira, es como tener como profesión pueblo, o sea, soy de profesión pueblo, o sea, vivo, me pagan por ser pueblo. Y no está bueno porque te generas, digamos, reemplazar el músculo por un lugar de confort que le Creo va a que para afectar. ellos- ¿Perdón? Salir para este tipo de gente, Augusto, salir a trabajar es salir a robar o salir a pedir un plan, salir a cobrar el plan. O sea, ese es su trabajo, ¿entendés lo que te digo? No es que te dan el plan a cambio de, o te lo doy durante un tiempo para ayudarte a salir del pozo y después, con tu esfuerzo, tenés que devolverle al Estado lo que el Estado te brinda y lo que tus compatriotas te brindan. Es muy triste, pero hay mucha gente, cada vez se ven más mujeres y jóvenes que roban con su chiquito de 2, 3 años en brazos. Y para esos chiquitos, salir de esa estructura familiar, o sea, si mi familia todos roban y todos cobran planes, y bueno, habrá que hacer eso. Claro. O sea, yo voy a tratar de insistir para estudiar y para tener un futuro. Sos como la oveja negra. Claro, y recordemos siempre que esos subsidios, esos planes, alguien los paga, no es que sale por arte de magia, ¿no? Me quedo también, Viviana, con la fuerza que tienen este tipo de grupos, que si bien es importante que un gremio tenga un gremio de trabajadores tenga fortaleza, cuando lo hacen a base de violencia, a base también de permanentemente ir apretando a algunos sectores productivos, y conseguir una fortaleza de decidir quién es camionero o quién no lo es, quién puede transitar libremente por las rutas internacionales incluso, ahí es donde se agrava la situación, ¿no? Por supuesto. Bueno, acá ha pasado, acá el gobierno que asuma tiene que cruzar los dedos de cuál va a ser la relación que va a tener con el gremio de los camioneros, ¿no? Durante tantos años con Hugo Moyano al frente y que de alguna manera sigue. O sea, la familia Moyano con los diferentes gobiernos ha sido todo un tema. Bueno, el año pasado hubo un asado que tuvo el presidente con la primera dama Fabiola Yáñez y con Hugo Moyano, que fue muy comentada esa foto, porque estaban todos sin barbijo, en pleno distanciamiento social y obligatorio. Y aparentemente la relación de Alberto con Moyano es buena. Pero digo, el sindicato de camioneros en Argentina te para el país si quiere. O sea, te para el país. Va a la puerta de una empresa y hace y deshace, digamos. Y si quiere no recolectarte la basura durante un mes, las calles de la ciudad de Buenos Aires, en las calles hay un olor a podrido inmenso porque ellos deciden no hacerlo, digamos. Y uno siempre es rehén de esa situación, de personas que no ganan 2 pesos con 50 a fin de mes, digamos, cuando en Argentina un jubilado, la mínima de un jubilado en Argentina es de 24.000 pesos, no llega ni a la canasta básica. Los jubilados en Argentina tienen que elegir
van con las Sí. recetas a la farmacia y eligen qué medicamento comprar, ¿no? Viviana, Porque no les alcanza. ¿tenés idea de cuánta gente vive de planes, diferentes planes, todos los que quieras, en Argentina? Es un porcentaje alto, no te sabría decir exactamente el porcentaje, pero es un porcentaje altísimo, Augusto, y Ujú. cada vez más, cada vez más. Mirá, el 50% de los argentinos está bajo la línea de pobreza, así que ahí más o menos ya tenés un estimado, digamos. Sí. La mayoría de los pobres, de alguna u otra manera, reciben algún tipo de plan, son planes diferentes, si tenés hijos, si no tenés hijos, si tenés hijos en edad escolar o no, si tenés algún tipo de discapacidad. Pero la mayoría recibe un plan. Viviana ¿Y Vallés. sabés lo que pasa? Sí, sí, sí. Perdón, antes de despedirme, Claro, claro. esto para despedirme, pero digo, ¿sabés lo peor que está pasando, por ejemplo, en el sector agropecuario? No me quiero olvidar de contarte esto, hablando de planes. Lo que pasa con mucha gente, por ejemplo, productores que necesitan personal para levantar la cosecha, dejan de ir a trabajar porque si no dejan de cobrar el plan. Claro. Entonces vos fijate el círculo vicioso que se genera. Obviamente. No hay mano de obra. Va a ser, si esto sigue inercial, va a ser un país que va a tener profesionales y personas que viven de planes. O Sí. sea, Exactamente. el No hay tradicionalmente término medio. llamado sector trabajador puede llegar a colapsar, digamos, ¿verdad? Y recordemos A que desaparecer. entre ellos muchos paraguayos también están Claro, en esa misma claro, situación. claro. Bueno, siempre expresamos nuestra gratitud por la hospitalidad argentina con nuestros connacionales. Muchísimas gracias por tu tiempo esta noche, Viviana, ¿sí? Un placer como siempre. Muy Buenas amable, noches. muchas gracias. Bueno, Gus, Me quedo más complicada preocupado situación. que al inicio del programa. Pero El bueno, dato que dio Viviana Vallés, que reitero, es una persona que trabaja para la nación de Argentina, para toda su línea de audiovisuales, trabaja también para medios que tienen especialidad en el tema del campo. ujú, El dato que dio al respecto de que ya se está cerrando una generación con personas que viven solamente de planes es un dato inquietante, ¿eh? sin lugar a dudas, porque Interesante. muestra un poco la fuerza que eso tiene también en un país en donde se inició con los planes como algo O sea, positivo tu hijo ya no recordó de nadie que trabajó y así y que ya se sucesivamente. acostumbró la familia a vivir de eso. Bueno, che, nos vamos. Que sigan bien, cuídense mucho. Chao, chao. Ya viene cuenta final.